Buenos días a todos. Bienvenidos al Office Pulse de Savis Aguirre Newman. Gracias por conectaros. Hoy tenemos una asistencia importante, casi 400 personas. Estamos casi batiendo récords. Una mañana no lluviosa en Madrid, con lo cual se agradece. Y bueno, pues vamos a intentar contaros qué ha ocurrido en este primer cuarter a nivel de oficinas, tanto en Madrid como en Barcelona, y tanto en el mercado de letting como en el mercado de inversión, y intentar contaros un poco las tendencias y qué estamos viendo en el mercado en cuanto a los usuarios y qué nos piden los inquilinos, ¿no? En este sentido, como bien sabéis, nos está acompañando, como es habitual, nuestro equipo de oficinas, Ángel Estebaranz del equipo de Madrid y Natalia Montal del equipo de Barcelona. Yo mismo, que me conocéis también, Hipólito Sánchez. Somos casi, juntamos más de 80 años entre los tres en oficinas, con lo cual esperemos que esa experiencia os pueda aportar algo de luz en estos tiempos que no son fáciles, ¿no? Os doy unos pequeños tips que lo suelo hacer en esta presentación para que los tengáis en cuenta. Vamos a durar aproximadamente 45 minutos y estaremos 10 minutos de preguntas y respuestas. Nos podéis interpelar a través del Ask a Question que veis abajo a la derecha, y por favor pues hacerlo a través de esta cajita, no a través del chat, que nos va a costar más verlo y será un poquito más caótico. Sí que lo que haremos también es una pequeña encuesta, que tenéis aquí 4 preguntas que nos gustaría que contestarais online, y veremos los resultados al final sobre cómo está afectando quizá el teletrabajo, las ocupaciones, la productividad. ¿Qué opináis vosotros, que muchos sois expertos de oficinas? Y por último, pues lo que haremos, os contaremos finalmente hacia dónde creemos nosotros que va a evolucionar el año con estas tendencias del teletrabajo que todavía estamos todos aprendiendo en el día a día. 2021 no está siendo un año fácil. Ahora os va a contar Ángel y Natalia un poco los datos del primer cuarter. A nivel de inversión tampoco ha sido a nivel numérico especialmente positivo, pero creemos que la tendencia está empezando a traccionar y a coger algo de inercia hacia una recuperación del mercado de oficinas. Con lo cual, sin más dilación, empezamos. Ángel, por favor, cuando quieras, todo tuyo. Pues muchas gracias, Poli. Muchas gracias a todos los que estáis conectados también. Quería empezar fundamentalmente, pues, como siempre me gusta, la verdad, agradeciendo a todos los que hacéis posible que podamos hacer estos informes. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, al equipo de oficinas. También especial gracias al equipo de Research de Savis Aguirre Newman, Gemma, Martín. Sin vosotros sería imposible. También al equipo de marketing que está haciendo posible que nos veamos aquí. Mariano, Carlos, de verdad, muchas gracias. Y bueno, lo más importante, daros las gracias a vosotros, a los propietarios, también a usuarios, pero principalmente a los propietarios, que sois los que nos facilitáis gran parte de la información para que sea lo más veraz posible y podamos hacer estos estudios siempre cada vez mejor y más profesionales. Antes de empezar, me gustaría hacer un breve resumen de qué es lo que ha pasado en Madrid, en el mercado. Esperábamos un principio de año duro debido a las circunstancias que ahora explicaremos. La contratación ha sido un dato bajo, pero mejor de lo esperado. La desocupación está subiendo en Madrid de forma generalizada, ninguna zona en concreto. Y las rentas siguen una tendencia muy parecida a lo que ya pasó en la segunda mitad del año pasado. Si empezamos por la parte de la contratación y de la demanda, en pantalla podréis ver la evolución histórica de la absorción o la contratación bruta del mercado de oficinas de Madrid. Os recuerdo que es importante que el año pasado se firmaron en Madrid operaciones de usuario por 355.000 metros cuadrados. Eso era un 43% menos de la contratación que se venía haciendo especialmente en 2019. Es decir, que el COVID afectó de una forma muy significativa en la demanda efectiva, la demanda que se contrató en Madrid. El dato de demanda del primer cuarter ha sido, ya digo, mucho mejor de lo esperado, debido fundamentalmente pues que empezamos en Madrid con un tema meteorológico especial, que fue Filomena, que realmente tuvo la ciudad paralizada prácticamente 4 semanas. La tercera ola afectó significativamente también, y sobre todo pues eso, la confianza empresarial
debido a la situación económica, ha afectado también en gran medida. Al final, la cifra que esperábamos está en torno a 65.000, 70.000, pero la verdad es que una vez hemos hablado con todos vosotros, la contratación ha llegado a 84.000 metros cuadrados en el primer cuarto. Esto es un 23% menos que el año 2020, el primer trimestre de 2020, y sería aproximadamente, para que os hagáis una idea, en los últimos 20 años la contratación del primer trimestre suele estar en torno a los 125.000 metros cuadrados aproximadamente. Es decir, estamos mejor de lo que es la media del año pasado, que cayó un 43%, pero todavía afectados por el COVID. Con lo cual, luces y sombras, es decir, un dato no es bueno, pero mejor de lo esperado, que es importante el conocerlo, ¿no? A nivel de zonas, como podéis ver también en pantalla, no hay mucha diferencia en lo que es la estructura de la demanda. En Prime más o menos se ha mantenido la misma importancia sobre el total de la contratación del trimestre. Sí que ha bajado algo en el CBD, en torno a un 9% la importancia relativa, y ha aumentado sobre todo fuera de la M30, tanto en periferia cercana como más allá de la M40. Eso significa que de una forma suave las operaciones que se están firmando están tendiendo un poco más hacia las afueras de la ciudad, con una cierta descentralización. Pero vamos, no son cambios muy significativos. La demanda tiene una tendencia en épocas de situación económica complicada como la que estamos, obviamente a mirar costes más bajos, y eso obviamente pues es lógico que se intenten trasladar hacia zonas descentralizadas con rentas más bajas. A nivel de sectores, destacar, aparte de servicios, que suele ser siempre en Madrid el motor más importante de la contratación por el tipo de economía que tenemos, destacar formación. Ha habido bastantes operaciones de formación y ahora veremos algunas en algunos ejemplos. Destacar también banca, finanzas, ha estado activo, y luego los sectores más tecnológicos, laboratorios, como es lógico. Por último, a este nivel, comentar que aunque el primer trimestre en dato objetivo ha sido bajo, esperamos un resto del año muy activo. Estamos permanentemente hablando con muchísimas empresas y todas las empresas están mirando qué hacer. Tienen incertidumbre, oye, tiene que ser antes, después de COVID, tengo que tomar decisiones, y creemos que sobre todo la segunda mitad del año va a ser especialmente activa a nivel de demanda. Si vemos operaciones importantes del trimestre, en general hay pocas operaciones de gran volumen. Podemos decir que el mercado ha sido más democrático, hablaba el otro día con Poli, porque no ha habido grandes operaciones de 10, 15, 20.000 metros cuadrados como sí que ocurrió el año pasado. Han sido operaciones todas de un volumen relativamente bajo, con lo cual si la demanda ha sido baja y en operaciones pequeñas, significa que la clase media ha estado muy activa. De hecho, ha habido más de 30 operaciones entre 1.000 y 4.000 metros cuadrados, lo cual no ocurría el año pasado, donde eran más bien los pequeños y los grandes los que se movieron durante el año COVID. En primer lugar, podéis ver la operación de Justit en Áncora 40, cerca de Atocha, una operación que en principio estaban buscando menos metros cuadrados, en torno a 5.000 metros cuadrados, pero por coger el edificio entero han cogido al final los 7.000 edificios en bloque. Y eso es un buen síntoma, de que esperan que su negocio vaya mejor. Rentas en torno a 22, 23 euros de cierre, tenían una skin de 25. Luego la segunda que vemos es Ilerna Online, es una compañía de formación, alquila en la zona de Madrid, en Julián Camarillo en el 4C, aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados, rentas en el entorno de 13 euros. Vemos Euronova, una operación también de un volumen importante, 4.000 metros cuadrados de Michelin. Michelin ya estaba en Tres Cantos y se ha trasladado de edificio. La cuarta que podemos ver es una compañía, un medio de comunicación, que ya estaba en el edificio, es un crecimiento interno, lo cual también nos da mucha alegría que empresas crezcan de forma neta, contratación neta totalmente positiva.
en rentas en el entorno de 24 o 25 euros en un edificio que Mapfre ha reformado y con plantas de más de 5.000 metros cuadrados. Es de los edificios de Madrid, centro con plantas más grandes a nivel de volumen. Don Ramón de la Cruz, de Colonial, Evobank, ha firmado aproximadamente unos 2.300 metros cuadrados, y luego una compañía relacionada con el mundo del automóvil, que es Berger, en la zona de Arroyo de la Vega. Por último, a nivel de demanda, destacar que como ha habido unas 95 o 96 operaciones en Madrid, y como ha habido mucha operación de este tamaño medio, la demanda media ha caído. Estábamos en más de 1.000 metros cuadrados en la segunda mitad del año 2020, y al haber operaciones de tamaño más pequeño ha bajado a 885 metros cuadrados la demanda media en la ciudad. Si pasamos a la parte de nuevos proyectos, el stock ha crecido, como es lógico por la incorporación de nuevos proyectos, y estamos en torno de 14 millones de metros aproximadamente la cifra actualmente. Destacar que entre 2021 y 2022 se van a incorporar entre edificios rehabilitados y nueva construcción casi medio millón de metros cuadrados, pero no están todos vacíos. Aproximadamente el 64% de esos edificios a 1 de abril se encontrarían con espacio disponible, lo cual nos va a dar a lo largo de los próximos pues prácticamente 2 años 300.000 metros cuadrados más de edificios con espacio disponible, ya digo, o rehabilitados o de nueva construcción. Esta es una cifra, en mi opinión, bastante sana, dado el tamaño del mercado, y además se van a ir incorporando durante prácticamente 2 años. Aquí hay una ligera diferencia con Barcelona, que luego nos contará Natalia a nivel de nueva oferta, que es uno de los datos en los que creemos desde Savills Aguirre Newman que debemos estar atentos para estimar las evoluciones futuras del comportamiento de mercado. De toda esta nueva oferta, ya digo, de 2021 y 2022, aproximadamente el 50% es obra nueva, el 50% es rehabilitación, y destacar que se están promocionando más edificios dentro de la M30 que fuera de la M30. Otro dato que para mí es importante es que hay más proyectos previstos para 2021 que para 2022, lo cual hace, o creemos que es debido a todas las circunstancias, los promotores están ralentizando la sacada a producto en el mercado. Si vemos casos concretos, que yo creo que es muy entretenido ver casos concretos, vemos esto sería qué proyectos se rehabilitan o se construyen en 2021. El primero que vemos es Puerto Somport, 21-23, proyecto desarrollado por Tishman Metrovacesa. Ya está una parte prácticamente terminada, la otra parte termina en junio. Son 19.000 metros cuadrados con, la verdad es que un diseño y una arquitectura espectacular, pegados a la sede entre Càcer y Vianorte, con fachada a la Nacional 1 y con un potencial de desarrollo del doble de ese espacio en un futuro, en caso necesario, se va a ir desarrollando por fases. Agustín de Foxa 4 se está ya prácticamente terminado, se entrega en este segundo trimestre del año. Son casi 20.000 metros cuadrados, desarrollados por una empresa de Valencia, y para que os hagáis una idea, rentas de asking entre 24 y 26 euros en función de la altura y del tamaño de la planta. Las plantas son de unos 2.000 metros cuadrados aproximadamente. Justo al lado donde nos encontramos, en Castellana 83-65, Merlin está ya terminando también, se termina este trimestre este edificio. Os recuerdo que aquí está prácticamente todo alquilado, solo quedan 2 plantas disponibles, 3.600 metros aproximadamente, porque bueno, el principal inquilino fue Accenture, que firmó casi 9.200 metros cuadrados a finales del año, bueno, a junio de 2020. El cuarto que vemos en pantalla es el edificio del Cano, es la antigua sede de ING. Como sabéis, ING se trasladó de aquí al edificio Helios, en la zona de Campo de las Naciones, y Barings está desarrollando este proyecto de 12.500 metros cuadrados que terminará ahora a finales de año. Y el último que vemos es un proyecto de Colonial espectacular, con una terraza, la verdad es que hay que verla, es un proyecto fantástico de Fenwick. Son 8.200 metros cuadrados aproximadamente, ya está en rehabilitación, terminarán previsiblemente para diciembre de 2021, aunque nosotros creemos que es posible que sea de los que salten a 2020.
En relación, 2022, perdón. En relación con nuevos proyectos y rehabilitaciones para 2022, el primero que vemos es de Acciona, es Mesena 80, donde estaba la antigua sede de Banesto, en el entorno de Arturo Soria. Es un proyecto también de Fenwick, espectacular, como veis en pantalla. Son, yo digo, 18.500 metros cuadrados y debería estar terminado para el primer trimestre de 2022. Arima está muy activo a nivel de promoción, aparte de este que estamos viendo, que es edificio Cadenza, que son 14.000 metros cuadrados, la antigua sede de Duro Felguera en la zona de Vía de los Poblados, Campo de las Naciones. Está además haciendo algo muy curioso, que es aumentar el ancho del edificio con una zona que ha ganado, vamos a decir, a la fachada totalmente edificable, y para que el edificio sea muchísimo más útil a nivel de la implantación final del usuario. Este edificio también debería estar terminado aproximadamente dentro de un año, aproximadamente. Esto es un caso de rehabilitación. Una rehabilitación muy importante, vemos aquí, es Costa Brava 6-8, es en la salida a la carretera Colmenar, en la zona de Mirasierra. Son 14.000 metros cuadrados en una primera fase, que terminarán también aproximadamente dentro de un año, pero para principios de 2023 habrá otros 14.000 metros cuadrados en desarrollo, y donde Freo junto con Cain han hecho un trabajo de rehabilitación espectacular en fachadas, en calidades, y la verdad es que va a ser una referencia de toda la zona norte de Madrid. Royal Metropolitan está desarrollando una rehabilitación, Juan Hurtado Mendoza 4, está muy cerquita de Plaza Castilla, son 8.000 metros cuadrados y un proyecto de Ortiz y León, y la verdad es que merece la pena verlo porque es una maravilla la diferencia entre el antes y el después del proyecto. Y por último he querido meter uno más pequeño en volumen, que es Claudio Coello 124, AEW. Está rehabilitando un antiguo edificio de norte y sur, que está muy cerquita de María Molina, típico edificio entre medianeras, y donde van a coger y hacer un edificio totalmente nuevo, ganando luz, metiendo un patio interior, que era uno de los problemas de estructura que tenía el edificio. Decía antes que Arima estaba muy activo porque, aparte de este, pues tiene edificios pues como Habana Building, que son casi 5.000 metros cuadrados en un proyecto espectacular, o el edificio Botanic, en Josefa Alcárcel, que son otros 9.000 metros cuadrados. Colonial también está muy activo, en Velázquez está desarrollando otro edificio muy interesante. Si pasamos a la parte de desocupación, en general en Madrid la desocupación ha aumentado. Os recuerdo que en enero de 2020 teníamos una desocupación del 8,1%, pasamos al 9,3% en enero de 2021 ya, y ahora a fecha 1 de abril hemos subido otras 3 décimas, estamos en 9,5%, pues consolidando la tendencia pues que ya comentábamos hace unos meses. Obviamente, promociones en desarrollo, van terminando los edificios, ocupación también con demandas netas más bajas, lo que hace que quede más espacio disponible de segunda mano. Y ya digo, sobre todo, pero el dato más importante, más que la segunda mano en este trimestre, ha sido la incorporación de edificios pues como Polaris North, en Manoteras, sí, donde es un edificio que está en rehabilitación y claro, ya está terminado, son 14.000 metros cuadrados, o Colonial, que ya ha terminado Ortega Set 100, que son otros 7.000 metros cuadrados en un edificio rehabilitado, la verdad es que muy bien rehabilitado por parte de Colonial, en mi opinión, o proyectos como el de Merlin en Arturo Soria 343, que también incorpora casi 6.000 metros cuadrados y que ya han finalizado. Si vemos por zonas, a la derecha del slide, la tendencia muy similar a la segunda mitad del año pasado. Dentro de la M30, todas las cifras en el entorno del 6%. No ha habido ningún cambio significativo, ni subidas ni bajadas. O sea que se está comportando ligeras subidas en general. La media dentro de la M30 es del 5,9%. Como decíamos, la media en Madrid, todo el mercado en el 9,5%. Y cuando nos vamos a zonas fuera de la M30, estamos ligeramente en torno al 11% entre M30 y M40, y nos vamos
a cerca del 14 cuando salimos ya fuera de la M40. Luego se está comportando de una forma muy similar la evolución de la oferta disponible al año pasado. Es decir, no ha habido cambios significativos a nivel de disponibilidad. Termino con la parte de rentas. En general, se ve en el gráfico claramente la suavidad de las curvas. Seguimos con unas rentas teóricas en muy suave descenso. Llegamos a 35 euros en el Prime CBD en las rentas teóricas. Estamos ahora mismo en el 34,25, es decir, ha habido 3 pequeños ajustes consecutivos de 0,25. En zona Prime, fuera de la M30, el comportamiento muy similar. En general, podemos decir que las rentas a nivel de asking siguen en niveles estables. Hemos visto durante estos últimos 3 meses que había puntualmente algunos, sobre todo fuera de la M30, que sí que han bajado, pero digo, puntualmente los precios de salida, y donde sí que vemos una evolución más real y más importante es en las concesiones que se otorgan a los arrendatarios. Como las rentas de salida siguen en niveles prácticamente pre-COVID en general en los edificios, yo digo que hay excepciones, las negociaciones están siendo, vamos a decir, más amplias, se están dando más concesiones, ya sea carencia en los tipos de estructura de las rentas con escalados o incluso con, sobre todo fuera de M30, con ayudas directas por parte de los propietarios en la implantación. Ya digo, en general, un mercado con una tendencia continuista con respecto a la segunda mitad del año pasado. Como perspectivas esperamos un muy buen comportamiento de la demanda durante la segunda mitad del año, tanto en potencial, en formación, visitas, como en firmas, durante la segunda mitad del año especialmente. La desocupación por esos proyectos que tenemos en marcha y esa demanda va a seguir en la misma tendencia, subiendo. Y las rentas, pues también va a pasar lo mismo. Si tenemos más desocupación en el mercado, la presión de la demanda no es muy fuerte, pues lógicamente tienen que continuar o bajando las rentas nominales o bajando las rentas reales, pero de una forma muy controlada, muy ajustada, porque seguimos con tasas de desocupación bajas en el mercado. Muy bien. Pues muchas gracias, Ángel. Muy interesante. Me quedo con 2 mensajes que me parece que son fundamentales. Esa clase media de las demandas que tú llamas, ¿no? De las demandas de tamaño mediano, son las que están tirando del mercado. Que las grandes todavía no se han movido por esa toma de decisiones más lenta, pero a medida que vayamos avanzando en la vacunación, habrá tendencia a tomar más decisiones de las grandes empresas y la absorción va a subir. Y evidentemente, por el lado de la disponibilidad, pues es lógico pensar que vaya incrementando poco a poco, pero no hay grandes picos, ¿no? Hay una apuesta clara por la rehabilitación, especialmente en el centro-ciudad, y es una tendencia que se va a consolidar y va a seguir a lo largo de los años, y creemos que estamos un poco en una senda de volver a nuestro sino, ¿no? Poco a poco, con prudencia, pero creemos que la tendencia es positiva, ¿no? Pues muy interesante, Ángel, en el caso de Madrid. Yo te quería dar una puntualización más. Es increíble la cantidad de empresas que nos están pidiendo información. Sí. O sea, no salen los gráficos, eso. Sí. Pero nosotros en nuestros gráficos internos de peticiones en curso, sí, han aumentado mucho con respecto al año pasado, porque las empresas están ávidas de saber qué es lo que hace mi competencia, qué es lo que tengo que hacer yo. Y eso es algo que yo creo que en el mercado de oficinas es muy profesionalizado y que les podemos ayudar mucho en eso. Correcto. Hay un dato de una encuesta reciente que hemos hecho, luego os cuento. Hemos lanzado un informe junto con el IES sobre hábitos de trabajo, el teletrabajo y demás, y 2/3 de las empresas nos han dicho que tienen previsto hacer algún tipo de reconfiguración de espacios, y eso se va a traducir en movimiento, con lo cual prevemos una segunda parte del año pues, con mayor dinamismo. ¿Vale? Pues muchas gracias, Ángel, por el caso de Madrid. Vamos a pasar a Barcelona. Natalia, por favor, cuando quieras. Bueno, gracias a todos. Buenos días. Vamos a pasar a hablar de Barcelona. Os cuento, la contratación durante este primer trimestre han sido 75.000 metros cuadrados.
La verdad es que ha sido un crecimiento importante con respecto al año pasado. Durante el 2020 teníamos una media de 42.000 metros cuadrados trimestrales, con lo cual, como os digo, el crecimiento ha sido importante. Esa distribución de la contratación por zonas, como vemos, las zonas que abarcan más contratación o que el porcentaje de contratación han sido la zona de centro-ciudad y la de lo que llamamos las nuevas áreas de negocio, que más o menos ha sido el mismo nivel de porcentaje que respecto al año anterior, pero la que ha crecido algo sería lo que es la periferia. Y la periferia básicamente, porque sí se han realizado algunas operaciones importantes en la periferia, básicamente un poco por lo mismo que decía Ángel en Madrid, ¿no? Que en épocas así un poco más de crisis, la contención por parte de las compañías a nivel de costes, etcétera, hace que a lo mejor haya algunas decisiones de movimientos hacia la periferia que no se contemplaban inicialmente, ¿no? La diferencia en cuanto a las zonas, digamos que al final todas las zonas están más o menos en la media de lo que supuso la contratación durante el 2019 a nivel de volumen total. O sea, este trimestre el volumen total de cada zona ha sido muy similar a la media del 2019, un año, como sabéis, histórico en la contratación de Barcelona. Pero la gran diferencia está en la zona de las nuevas áreas de negocio, que digamos que está como un 50% por debajo de lo que fue la media del 2019, ¿no? O sea, ese dato sería destacable. Digamos que ha sido la zona que, aunque sigue copando una actividad importante en el mercado, está por debajo de lo que fueron los años anteriores, ¿no? Si nos vamos al número de operaciones, estamos en unas 75 operaciones, es algo menos de lo que se venían viendo en otros momentos de mercado con mayor actividad, pero bueno, como el volumen ha crecido, digamos que lo que ha crecido al final es la media por operación, ¿no? En cuanto a las operaciones de mayor volumen, se han cerrado durante este primer trimestre 6 operaciones por encima de 3.000 metros y tenemos que pensar que durante el 2020 se cerraron 8 durante todo el año, con lo cual digamos que la tendencia es buena en ese sentido. En el 2019 se cerraron 29, con lo cual digamos que la media estaría más en la línea del 19 que en la del 20, ¿no? Pero también es verdad que todas ellas son operaciones que se han ido gestando, que se habían gestado pre-COVID, con lo cual digamos que no es una demanda nueva, sino que es una demanda que ya veníamos arrastrando en la zona de 22@. Esto es significativo, no porque la zona esté perdiendo fuerza, sino porque el tipo de demanda que iba al 22@, que son demandas de gran volumen y de compañías grandes, bueno, pues ha estado un poco más contenida, ¿no? Creemos que eso se irá reactivando con el paso de los trimestres y con un poco la evolución positiva de la situación actual, pero es verdad que todavía está muy contenida la demanda en esa zona que ha sido históricamente durante los últimos años con muchísimo más porcentaje de actividad, ¿no? ¿Qué está pasando un poco la demanda? Pues me voy a repetir un poco con respecto a lo que explicaba Poli ahora o incluso Ángel, pero es verdad que hay más actividad en general en el mercado, pero bueno, a las grandes compañías todavía les cuesta tomar decisiones, no es fácil para ellos tener un horizonte claro de cómo va a afectar sus espacios de trabajo, etcétera. Pero bueno, sí que hay mayor actividad y un poco la evolución de la pandemia, de la vacunación, etcétera, etcétera, pues digamos que hace ver un poco luz al final del túnel, ¿no? Y pues un poco esa reactivación y ese volver a intentar avanzar en los procesos, que de todas maneras siguen siendo lentos, la toma de decisión de parte de las compañías sigue siendo lenta, ¿no? También hay muchas, pues un poco también a raíz de lo que decía Ángel, ¿no? Muchas consultas por parte de compañía o procesos de estos que llamamos nosotros stay versus go, en el sentido de que analizan, nos quedamos, nos vamos, a dónde, qué zonas, cómo están los precios. Digamos que todos esos procesos por parte de las compañías son los que se están realizando ahora con mayor intensidad, ¿no? Bueno, paso a enseñaros algunas de las operaciones importantes que se han cerrado durante este primer trimestre. La primera de ellas, que la llevamos arrastrando durante todo el año pasado, es la de Amazon en Tánger 36, un edificio que se entregó a final del año pasado. Otra gran operación serían estos 8.000 metros cuadrados, que es, digamos, que es un acuerdo entre el Hospital Clínic y Leitat que constituyen pues Clinic at Advanced, bueno,
CATI, que en siglas, que es pues, para fomentar la tecnología a nivel sanitario, y levantarán, bueno, está prevista la construcción de un nuevo edificio para albergar ese centro, que eso es en Centro Ciudad. Luego, la operación de BP, que son 7.500 metros cuadrados, que se ha realizado en un edificio de Núñez y Navarro, en Hospitalet. Dejadme decir que es una operación asesorada por Savills Aguirre Newman, que siempre, bueno, oye, sacamos pecho también de las nuestras, está bien. Luego también otra que también hemos realizado nosotros, que sería Grupo Z en Gran Vía del Hospitalet, en lo que había sido la sede de MRV, o una operación que se ha cerrado en la zona de Prime CBD, en el edificio en Diagonal 605, que es un edificio que Merlin está rehabilitando en la Diagonal y que como usuario, bueno, digamos que muchos sabréis de qué usuario hablamos, pero digamos que no, que hasta el momento solo podemos decir que es confidencial. Y eso serían un poco las operaciones importantes de este primer trimestre. Como prealquileres, podríamos considerar que la de Comte d'Urgell es un prealquiler, porque al final es un edificio que todavía no existe. Perdón, no está construido, pero digamos que es la única operación de prealquiler. Esto sí que es algo que vamos a ir viendo, y ahora cuando hablemos de la desocupación y de la nueva oferta, veremos que es bueno, lo que es el fenómeno del prealquiler es algo que nos va a costar un poco más de ver con respecto a lo que veníamos viendo en otros años anteriores, ¿no? Donde la desocupación era mucho más baja y por lo tanto obligaba a las compañías a hacer, bueno, a prever con mayor tiempo de antelación sus posibles traslados. En cuanto a los nuevos proyectos, bueno, Barcelona tiene el stock de 6.200.000 metros cuadrados, se han incorporado unos 16.000 de nuevos proyectos durante este primer trimestre y unos 55.000 de rehabilitaciones importantes como la de Torre Pujadas, propiedad de Immocaixa, o como la de Joan Miró 21, propiedad de AEW. Y son varias de ellas, pues, rehabilitaciones que se entregan en el mercado que no están ocupadas. Por lo tanto, forman parte de lo que luego veremos que es la desocupación, y que, bueno, parte de ese tipo de entregas son las que están haciendo que la desocupación vaya creciendo, ¿no? De hecho, como veis en el gráfico, en 2021, del 2021 hasta la fecha hay un 27% prealquilado, cuando en años anteriores hubiéramos visto un índice de prealquilado mucho mayor, ¿no? Pues eso, el 2021 estamos hablando de unos 250.000 metros cuadrados entre nuevos proyectos y rehabilitación, y en el 2022 cerca de unos 320.000 metros cuadrados. Estamos hablando de un volumen de metros cuadrados importante, como veis en la gráfica, que es claro, y que, bueno, marcarán también un poco cómo va a ir evolucionando el mercado durante los próximos 2 años, ¿no? Aquí os hemos puesto una gráfica que no os incluimos siempre, pero que creemos que es interesante, que nos define un poco cómo es la nueva oferta. La nueva oferta la dividimos en lo que son nuevas construcción, nuevos proyectos, en lo que son rehabilitaciones de edificios que no eran edificios de oficinas, pues prácticamente suelen ser casos de edificios que tenían un uso industrial y se reconvierten a oficinas, y la tercera clasificación sería lo que son rehabilitaciones que no suponen nuevo stock, pero que sí son nueva oferta renovada, ¿no? Y creemos que es interesante que veáis. Al final, obviamente, todo lo que es nueva construcción se basa prácticamente en nuevas áreas de negocios, tanto 22@ mayoritariamente, porque el 39% de la nueva oferta del 21 y el 77% del 22 son nueva oferta, por ejemplo, del 22@, o sea, son las zonas donde realmente se construye nuevo, pero luego, pues obviamente cuando hablamos de rehabilitaciones se diversifica mucho más en las diferentes zonas, ¿no? De hecho, el centro ciudad coge un peso más importante en ese tipo de nueva oferta, ¿no? Muchos de vosotros como propiedades estáis invirtiendo considerablemente en la rehabilitación de los edificios, y eso, pues, como hemos dicho en muchas ocasiones, ayuda a renovar lo que es el parque de oficinas de Barcelona y, por lo tanto, a que esté mucho más en línea con lo que son las nuevas construcciones y con lo que la demanda necesita, ¿no?
Aquí os ponemos algunos ejemplos de rehabilitaciones que se van a entregar durante el 2021-2022. Pues como veis, hay Colonial, como también ocurría en Madrid, es una de las compañías que está más activa en cuanto a la rehabilitación de varios de sus edificios. Este sería un caso, también el de Torre Mare Nostrum, que una vez Gas Natural lo ha liberado, pues están rehabilitándolo íntegramente. También Zurich, como veis, es otro de los actores que está invirtiendo mucho en la rehabilitación de sus edificios. Hay varias desocupaciones de la Generalitat que se trasladó a la zona del entorno de la Fira de Barcelona y, por lo tanto, todos estos edificios en centro ciudad están sufriendo rehabilitaciones integrales para acomodarlos a las nuevas necesidades de la demanda, ¿no? Y por último os ponemos el caso también de Meridia en Meridiana, que es un edificio que adquirió recientemente en una operación asesorada por nuestro equipo de Capital Markets a Zurich, precisamente, y que va a realizar una inversión importante también en rehabilitarlo. O, por último, el de Merlin, como os decía, en Diagonal 605, pues que siendo un edificio en zona prime, están adecuando realmente a pues lo que es un edificio prime, ¿no? Y esto en cuanto a nuevos proyectos. Como veis, algunos de ellos ya los hemos ido viendo en otros informes. El de Pallars, propiedad de Conren, que también tiene otros 2 proyectos en Ventiós-Arroba, en la calle Badajoz o en Almogàvers. Sea Towers, propiedad de Meridia, que está ya prácticamente prealquilado, como sabéis, por Everis. El complejo BCN Fira District, Torre Llevant y Torre Ponent, propiedad de Iberdrola, donde se realizó un prealquiler importante por parte del Cellnex, pero quedan todavía un resto del resto de la superficie por alquilar y que se va a entregar durante este año. Y luego algunos del 22, como serían Álava 111, propiedad de Blackstone, un buen proyecto de oficinas en Ventiós-Arroba. Diagram también, propiedad de Freo Patricia en Ventiós-Arroba. O por último el de One Park Central, que recientemente se ha vendido de Bardea de WS y que también sería uno de los proyectos importantes en la zona norte de la Diagonal 22-Arroba. En cuanto a la desocupación, pues como veis en el gráfico, ha crecido hasta el 6,63, que supone 411.000 metros cuadrados disponibles. Hace un año, exactamente un año, estábamos en un ratio de desocupación del 4,15 en general en Barcelona. O sea que digamos que la desocupación ha crecido durante este año. Ha crecido en todas sus zonas, digamos que excepto en periferia, que un poco como os decíamos, ¿no? Teniendo en cuenta que se han realizado algunas operaciones, en la zona de periferia pues digamos que se ha mantenido más estable. En el resto de zonas de Barcelona han crecido en todas ellas. Si focalizamos sobre todo en las nuevas áreas de negocio y sobre todo en el Ventiós-Arroba, que como decíamos, ¿no? Es donde más incorporación de nuevos proyectos hay. La desocupación en enero del 20 no llegaba al 2% y estamos ahora actualmente en un 8,10% de desocupación. Sigue siendo un dato que no es alarmante, obviamente, ¿no? Pero ¿qué provoca eso? Pues que digamos que la posición por parte de los usuarios ya no sea la misma que tenían cuando había tan poca disponibilidad. Al crecer la disponibilidad, como os decía antes, los prealquileres no se van a dar tanto porque van a tener más opciones donde escoger y por lo tanto no van a tener que prever con tanto tiempo sus posibles traslados, ¿no? Y bueno, digamos que eso es lo que ha hecho crecer, ¿no? Al final la desocupación ha crecido por la incorporación de nuevos proyectos y muchas rehabilitaciones, más que por la desocupación o reducción de muchas compañías. Obviamente hay compañías que han reducido espacios y por lo tanto han incrementado en la desocupación en eso, pero digamos que no es únicamente eso, sino que la incorporación de nuevos proyectos y las rehabilitaciones es lo que ha hecho básicamente incrementar también esa nueva oferta, esa desocupación, sobre todo en las nuevas áreas de negocios, ¿no? Y por último, en cuanto a las rentas, como veis,
bueno, ha habido ligeros ajustes en lo que son las rentas teóricas. Durante el año pasado, durante el 2020, creo que recordar, el dato fue como en el acumulado del año un 4% de ajuste. En este primer trimestre se ha ajustado un poco, solo un 1%, lo que sería el CBD. El resto de zonas, en cuanto a los niveles teóricos, se ha mantenido igual. Es verdad que si consideramos los precios o las rentas medias, han descendido en un porcentaje superior. Eso quiere decir que básicamente se están formalizando operaciones mayoritariamente en edificios más económicos. Un poco por lo mismo que decía antes Ángel, ¿no? Que al final en momentos de crisis o momentos de situaciones un poco complicadas económicamente hablando, en general las empresas tienden a contener su gasto. Ya no solo porque no lo puedan pagar, sino porque en general, bueno, pues es una medida de prevención pues para superar momentos pues, más de incertidumbre, ¿no? Veremos cómo acaban evolucionando. Obviamente, el hecho de que la desocupación haya crecido, si la demanda no acompaña, que de momento parece que sí está acompañando, pues eso afectaría a los niveles de rentas o al menos, como decía Ángel también en Madrid, a las concesiones que muchos de vosotros estáis dando a los nuevos usuarios para, bueno, pues para poder captar esa nueva demanda, ¿no? Entonces, iremos viendo si el nivel de demanda evoluciona favorablemente, digamos que ese nivel de desocupación se irá cubriendo sin problema y los niveles de rentas no se verán tan afectados. Si la demanda sigue un poco contraída, pues puede afectar un poco más a esas rentas. Tendremos que ir viendo cómo evoluciona, pero digamos que nuestra previsión es que no sean caídas drásticas, sino que sean ajustes pues mucho más contenidos, ¿no? Y hasta aquí la parte de Barcelona. Muchas gracias, Natalia. Nos decía Fernando Ferrero de Merlin que la rehabilitación de Diagonal 605, que se entregó en diciembre del 20, es una rehabilitación que hemos vivido muy de cerca porque somos vecinos y ha quedado espectacular la entrada, la urbanización del parque, el local de Benetton. Y, oye, gracias, Fernando, por el apunte. Lo hemos considerado más en enero, pero bueno, creo que era importante poner una rehabilitación del Prime tan interesante en Barcelona, que no es habitual ver rehabilitaciones así en Barcelona, así en Madrid, y en Barcelona vemos más obra nueva, ¿no? Como has comentado. Efectivamente, perdona, solo pues sí, efectivamente sí, todo lo que es el hall, etcétera, se entregó antes, es verdad, pero nos consta que todavía hay plantas por rehabilitar, etcétera, y que está un poco en ese proceso, por eso lo hemos incluido o no lo habíamos dado por finalizado, pero efectivamente valía la pena recalcarlo. Eso es. Es importante también, Barcelona sigue con su dinámica de pre-lets, hay un 27% prealquilado, con lo cual, oye, pues hay volumen, también hay prealquiler, y bueno, pues son buenas noticias porque es esa apuesta por los edificios de calidad, por la obra nueva, y creo que es un mensaje positivo. Sorprende también el nivel de contratación de Barcelona, si lo comparas con el de Madrid, lo ha contado Ángel, Madrid quizá operaciones de tamaño más mediano, no ha habido esas grandes operaciones que suele haber en Madrid que matizan mucho la absorción al alza. En Barcelona ha habido muy buenas operaciones, esas operaciones grandes de más de 3.000 y alguna más que conocemos que se va a cerrar de gran volumen en Barcelona en breve, y bueno, pues que creemos que las dinámicas son positivas, a pesar de que sí, que las desocupaciones pues van aumentando, ¿no? O sea que gracias, Natalia, por los datos, súper interesante. Dentro de esta información a nivel de Madrid y Barcelona, a nivel de Letting, hemos querido daros un pequeño highlight de qué está pasando en Europa para que contextualicéis y simplemente pues, para que veáis por dónde van, tanto en contratación como en disponibilidades, las principales ciudades europeas. Pues aquí vemos que Madrid y Barcelona, a nivel de contratación, en datos 2020, ha bajado un 43% Madrid en comparación a 2019 y un 58% Barcelona, y el resto de ciudades europeas, pues la media europea está casi en el 40%, ¿no? Con lo cual, pues oye, Madrid está alineado con la bajada de contratación, lógica en toda Europa, en todos los principales mercados de oficinas por la situación de COVID. Barcelona ha sido algo más. También es verdad que Barcelona, dentro de los mercados europeos, es el de los mercados de los más pequeños. Y a tener un volumen de 6,5 millones de metros cuadrados, cualquier pequeña variación de una operación más grande o más pequeña les afecta más, ¿no? Esa es la explicación porque ese número porcentual que a veces puede ser un poco engañoso, ¿no? Y a nivel de desocupación, pues un poco en la misma línea. En
en las principales ciudades europeas, como podéis ver, ha habido un incremento de 150 puntos básicos durante los 12 meses últimos de COVID, subiendo en esa media. En Madrid y Barcelona pues, han subido entre 130 y 160 puntos básicos de la tasa que teníamos antes. Luego, por supuesto, esto hay que verlo por barrios, por zonas y demás. En Meteos Arroba ha aumentado más porque hay mucha obra nueva, ¿no? Pues ya son microcasos que hay que conocer en detalles. Pero en medias, el comportamiento de España, que muchas veces en otros segmentos o vemos las noticias a nivel sanitario, ven los contagios de Alemania, la situación de Italia, pues creo que es bueno contextualizar qué pasa a nivel de oficinas, tanto en desocupación como en contratación, pues bueno, que estamos alineados con los comportamientos de las principales ciudades europeas a nivel de oficinas. Os voy a dar un pequeño highlight de inversión. A nivel numérico o a nivel de operaciones cerradas no hay mucha información que contar, porque el primer cuarter, que suele ser un cuarter también pobre, ¿no? Porque el primer cuarter, pues lo que se suele cerrar son operaciones que les suelen haber saltado del año anterior, porque se han dilatado las due diligence y porque no ha dado tiempo a cerrarlo para el finales de diciembre y se han trasladado de año, ¿no? Y es el caso de la situación que hemos vivido en este primer cuarter. A nivel numérico hemos estado por debajo de los 400 millones en volumen de transacción, que es un dato pobre, y es un dato pobre que ahora os desgrano por Madrid y Barcelona pues por varias razones, ¿no? Cuando tenemos una contratación de transacción de oficina de este nivel baja, hay dos razones por las que puedes llegar a pensar que ha ocurrido. Primero, pues porque no hay actividad, porque hay incertidumbre, porque cuesta hacer transacciones, bueno, porque hay un poco situación de wait and see, ¿no? Tiene parte de verdad, pero la realidad es que hay falta de producto. Y ese es el principal motivo. En Barcelona se han cerrado del orden de los 280 millones de euros y en Madrid se han cerrado en torno a los 80, ¿no? Vamos, si queréis, a las operaciones. O sea, en Madrid, pues las Rozas ha tirado, digamos, de las transacciones, con dos transacciones que ya venían negociadas y ya venían iniciadas de meses atrás, de 2020. Pues finalmente IVA ha terminado de ejecutar la compra, que ya la tenía prácticamente perfeccionada y apalabrada durante 2020 y la ha concluido en 2021. La sede de Foster Wheeler, que también es un mandato que salió a mercado durante el año pasado, durante COVID, y se ha terminado de cerrar ahora, ¿no? Pues son dos de las principales operaciones. No hay muchas más transacciones. Arturo Soria, un edificio que es de oficinas, pero va a acabar siendo residencial, una operación value add, y no estrictamente una operación de inversión, pero sí una compra de suelo. GMP sigue apostando por los grandes desarrollos de buenos edificios de oficinas como GMP suele hacer, replicar su éxito en Oxeo, en Arboria, en esos grandes edificios de gran calidad que hace GMP, y ha apostado por San Chirarro comprando un suelo, al igual que compró el suelo de Méndez Álvaro también, pues una zona que nosotros somos absolutamente believers y va a hacer un proyecto pues, también fantástico, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Madrid? Pues realmente en Madrid es que hay una carencia de producto brutal. ¿No hay compradores en Madrid? Todo lo contrario, hay una liquidez creciente. Ya teníamos mucho capital activo para comprar oficinas en Madrid durante 2020, sigue activo sobre 2021 y además es que estamos recibiendo capital de otros sectores de actividad financieros que no consiguen las rentabilidades que les gustaría y están volviendo un poco pues, al refugio del real estate, y cada vez recibimos nuevos inversores con diferentes perfiles, incluso los llaman perfiles nuevos para operaciones de valor añadido, y nos cuesta darles producto, ¿no? Cuando sale un buen producto, hay compradores suficientes para atender a esa venta, con lo cual pues es un buen momento para sacar un producto en Madrid. En Madrid no hay especial actividad, nosotros hemos estado trabajando en 2 o 3 pitches activamente, que es un número bajo para el volumen que suele haber en Madrid. Sí que hay algunas operaciones por debajo del radar, off-market, unsolicited offers, pero hay mucha presión por comprar y fundamentalmente producto de perfil de riesgo medio y bajo, es decir, core y core plus.
Os pongo un ejemplo. Si tienes un edificio bien localizado, con un buen inquilino, con un contrato a partir de 4, 5, 6 años, centro-ciudad, estamos viendo hasta compresión de yields. Ahora os contaré pues, algunos ejemplos que estamos viviendo, ¿no? En operaciones más core plus estamos viviendo quizá un poquito la incertidumbre de los underwritings del mercado de letting, de oye, voy a conseguir llegar a este nivel de rentas, mi plan de ocupación va a ser este o va a ser un poco más largo. Suele haber prudencia y eso se está ajustando un poquito las transacciones que tienen todavía cierto componente core plus, ¿no? Value add nos está costando hacer, aparte de por la carencia de producto, por la dificultad de encontrar financiación. Los bancos están siendo muy conservadores a la hora de acometer este tipo de proyectos y estamos empezando a ver pues algo de vendor finance, ¿no? Diferimientos de pago, pagos aplazados, etcétera, que ayudan a que los retornos que buscan este tipo de inversores se vayan cumpliendo. Con lo cual, pues bueno, la parte de la financiación nos tiene todavía que ayudar un poco más, ¿no? Estamos viendo para proyectos más especulativos pues fondos de deuda que no son tan baratos como la financiación tradicional bancaria, pero ayudan a hacer ese bridge finance para que los proyectos vayan avanzando. Entonces, ese tipo de comportamientos los estamos viendo. En Barcelona la situación es un poco diferente y no hay una relación causa-efecto. A veces me preguntan, ¿por qué en Madrid hay esta carencia de producto y en Barcelona hay tanto? ¿Tiene algo que ver? No, la realidad es que no hay una relación directa de por qué en Madrid hay tan poco producto y en Barcelona hay bastante. En Madrid, más o menos, entre lo cerrado de los 80 millones y operaciones que están en curso, entre activos oficialmente en mercado y cosas que creemos que se van a cerrar, pues hay unos 300, 350 millones de euros, más o menos con cara y con ojos, bastante maduros. En Barcelona tenemos 1.1 billón, ¿no? 1.100 millones en transacciones. Hay más de 5 transacciones, o sea, hay 5 transacciones por encima de 100 millones de euros en mercado. Nosotros recientemente hemos cerrado la operación de Glorias, de los 5 edificios del centro comercial de Blackstone, y pues una operación claramente de más de 100 millones de euros. Pues es un dato muy bueno. Se ha cerrado finalmente también en operaciones que venían también arrastradas de tiempo atrás, porque la operación de Barde con Deutsche pues llevaba en negociación, pues te apuraría que más de un año el proceso, y se ha terminado de cerrar en enero, una operación también de mucho volumen. Barcelona tiene mucha actividad. Ahora hay 7, digamos, activos oficialmente en venta en Barcelona, que se están trabajando y se están gestionando, y hay un número bastante importante de operaciones por debajo del radar. Y hay mucho comprador presionando para poder comprar, ¿no? Porque al final los activos de Barcelona, pues con los fundamentales que nos cuenta Natalia y entendiendo muy bien el pipeline que vamos a tener, pues es un mercado que está funcionando pues, muy bien y está siendo bastante, digamos, defensivo, ¿no? Aquí tenéis algunas las operaciones que se han hecho en esta primera parte del año, ¿no? La que he comentado, el forward purchase de One Park Central, la aparición de Glorias, Diagonal 123 de la familia Bernat, que finalmente pues, se lo ha vendido a Metrópolis, que es una operación que estuvo el año pasado también en mercado y negociándose con varios potenciales interesados. Finalmente pues, Metrópolis lo ha comprado, una operación con un 40% de ocupación del edificio, con potencial crecimiento de rentas porque están de rented, un muy buen edificio que construyó Heinz allá por 2008 y bueno, pues una operación que muy significativa en la ciudad, ¿no? Y bueno, la pequeña operación que decía Natalia, que nosotros hemos asesorado a Zurich y ha comprado Meridia para reposicionar un activo en Meridiana, en el borde de 22 arroba, pues ese tipo de activos centro-ciudad para reposicionar que siempre pues, funcionan bien porque tenemos carencia de ese tipo de productos. Si hablamos de yields, las yields hay que relacionarlas no solo con las ubicaciones, sino también con la tipología de producto. Es decir, esas son las yields relacionadas directamente con las localizaciones. Pero esas yields se ven matizadas en función de cómo están los edificios, es decir, a nivel de ocupación y a nivel de contratos. Yield teórica de Madrid de Prime, 3,25. Yield teórica de Barcelona de Prime,
3,75. Si te vas a 22 arroba, digamos que nuestra yield teórica es 4,25, pero hay operaciones en negociación sub 4 en 22 arroba. ¿Por qué? Porque son muy buenos edificios, porque tienen contratos largos y muy buenos covenants, y ese tipo de producto está muy demandado por inversores institucionales, liderados por los alemanes fundamentalmente, compañías francesas comprando este tipo de productos, aseguradoras, y esa apuesta está haciendo que haya compresión de yields para este tipo de productos, ¿no? Si este tipo de productos salen al mercado de forma competida, pues alcanzarán valores pues que romperán las yields más teóricas. ¿Qué nos ocurre con los productos más core plus o más value add? Pues lógicamente es una cuestión más matemática, ¿no? El core plus, pues bueno, tiene que haber un storytelling detrás que te pueda ayudar a entender que el edificio tiene cierto recorrido, pero para tener ese recorrido tienes que ocupar, tienes que mejorar, tienes que generar una mejora de rentas, y con el actual contexto cuesta un poco más venderlo, con lo cual los comités están siendo prudentes, y sobre los precios teóricos que hubiéramos conseguido hace 18 meses en los productos Core Plus, ahora sí que hay un pequeño ajuste de precio porque se está siendo prudente en esos business plan de reocupación y reposicionamiento, ¿no? Y en los productos Value Add, pues más de lo mismo. Si tú tienes que conseguir un retorno Value Add de un 14% apalancado, el banco no te da la financiación con los términos que tú necesitas porque el banco está siendo muy prudente, tienes que empezar tu proyecto con un fondo de deuda que en vez de cobrarte un Euribor más 200 puntos básicos, te mete un 6% de spread, un 600 puntos básicos, pues lógicamente se te encarece la financiación y tienes que comprar más barato para conseguir el mismo nivel de retorno. Es un número básico y es lo que está aplicando a los productos Value Add, y es lo que está haciendo que nos estrangule un poco la financiación, ¿no? Y que esté habiendo mucho venture finance. Con lo cual, pues bueno, esa es un poco la situación del mercado de inversión. Vamos a ver más transacciones. Barcelona va a acabar con un buen año. El año pasado, acordaros que rozamos los 600 millones de euros, y este año vamos a volver al sino de estar por encima de los 1.000 millones claramente, claramente. No sabría deciros si van a ser más 1.500 o 1.700 o 1.200, porque todavía estamos muy a principio del año, pero va a ser un año bueno para Barcelona, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, estos son los datos a nivel de mercado. Os hemos lanzado la encuesta y vamos a repasarla junto con Natalia y con Ángel para ver un poco los resultados de vuestras opiniones. La primera pregunta que lanzamos fue: ¿cuál es el porcentaje actual de ocupación de vuestros edificios? Nos sorprende mucho y nos gusta mucho la respuesta, que el 75%, de más del 75% sea la opción más ganadora, la más votada, con lo cual que los edificios se vayan ocupando es una buena señal, y vosotros, que sois los propietarios y los que gestionáis estos edificios, pues nos gusta que nos deis ese dato porque creo que es un dato positivo, ¿no? Recordar que lo que hemos preguntado es porcentaje de ocupación, no porcentaje de vacío. De alquilado. ¿No? Porcentaje de alquilado. Con lo cual, si es así, oye, pues correcto, ¿no? Es un dato positivo, ¿verdad, Ángel? Yo es que estoy pensando que creo que la gente ha contestado más en relación a tengo el edificio alquilado, más que ocupado físicamente, que yo creo que ha sido un problema nuestro a la hora de explicar la pregunta. Correcto. Porque, bueno, por las conversaciones que tenemos con los propietarios, creemos que estamos en torno del 45-50% de media, y por eso habíamos lanzado la pregunta. A mí me encantaría que, no sé si es factible, Mariano, que volvieseis para atrás los resultados y volvieseis a contestar esta pregunta. No sé si es factible. Creo que vamos con el tiempo justo. Con lo bueno, para tener el resultado y ponerlo luego en una nota, ¿no? Sí. Y contestar a ellos, pensando, y trasladarlo a los conectados, diciendo, oye, mira, la ocupación, pero física, o sea, ¿cuántas personas físicas? Si hay 1.000 personas y solo hay 500 trabajando en los edificios. Correcto. Esa era la idea. Esa era la pregunta. Pero yo creo que ha sido más un problema de nuestra formulación. La formulación de la pregunta, correcto. La segunda de ellas: ¿consideras que el teletrabajo afecta a la productividad? Pues de forma bastante importante, afecta significativamente, pero dependiendo del tiempo de trabajo, ¿no?
Esto daría para tener un coloquio amplísimo sobre el teletrabajo y el porcentaje de penetración del teletrabajo, que es una de las preguntas que tenemos a continuación. Recordaros que nosotros hemos lanzado ayer la presentación de un informe junto con el IES y nuestro equipo de arquitectura sobre el teletrabajo, que os animamos a que veáis, porque es muy interesante, con más de 15.000 horas laborables analizadas, más de casi 3.500 encuestas, y los datos son pues muy sorprendentes y os ayudará un poco a entender estas tendencias, ¿no? Luego, es importante también, ¿consideráis que el trabajo afecta a la productividad? La mayoría dice que afecta significativamente, pero dependiendo del tipo de trabajo, y eso es así. Nuestra opinión es que el trabajo no es teleproductivo en muchas ocasiones. Depende, por supuesto, de la actividad, de si es algo más mecánico o es algo más creativo. Esto tiene muchos matices, pero sí que llega un momento en que en teletrabajo, y esa es mi opinión personal, dedicamos quizá más horas que presencialmente por la inmediatez y no hay tiempos muertos o tiempos de esperas o tiempos de transición entre reuniones y tareas, pero sí que es verdad que llega un momento que la focalización y el centrarse en tareas, porque al final el teletrabajo va de eso, en vez de trabajar por tareas es trabajar por objetivos, ¿no? Y creemos que no todo el mundo es capaz de trabajar por objetivos, sí que es mucho más fácil trabajar por tareas y ir indicando qué se va haciendo en cada momento, pero el teletrabajo exige mucha madurez, exige mucho desarrollo, y el trabajo por objetivos requiere pues, un empuje bastante importante, ¿no? Con lo cual esa es un poco vuestra percepción. Sí, la respuesta ha sido, por lo que veo, que casi todo el mundo piensa que afecta significativamente, pero Sí. dependiendo de la tarea, y todos, bueno, yo por lo menos también estoy de acuerdo totalmente contigo, que creo que vamos a ir al final a un modelo híbrido entre trabajo presencial y teletrabajo, donde parte de las funciones que se desarrollan idealmente en la oficina, que es toda esa parte colaborativa, creativa, de integración, de comunicación, fundamentalmente con los equipos, se desarrollará más. Pero para todo eso creo que falta mucho tiempo porque las propias organizaciones no estamos preparadas para llevarlo de una forma eficaz. Con lo cual se va a tardar un tiempo, pero yo creo que es muy previsible que al final acabes en un modelo híbrido con unos porcentajes de teletrabajo, pues vamos a decir que entre el 20, el 30, el 40%. Correcto. Y que luego lo que además tampoco somos capaces de definir es en qué porcentaje, porque una cosa es cuánto de teletrabajo y otra cosa es si ese mismo porcentaje será el del espacio de las oficinas. ¿Va a reducirse en ese mismo porcentaje? Claro. No sabemos exactamente, porque los espacios serán de otra manera, ¿no? Y digamos que no quiere decir menos 20% de teletrabajo, menos 20% de espacio de oficinas, ¿no? El rediseño de los espacios de oficinas no es directamente proporcional al teletrabajo. Yo lo hablaba con Poli el otro día, que estoy convencido que no vamos a querer tener el mismo aforo de personas antes de COVID que después de... No voy a querer tener una persona a 50 centímetros mío, o sea, voy a estar incómodo. Entonces, todo eso va a llevar a una inercia de adaptación que no vamos a estar meses, vamos a estar años. Entonces, los aforos amplísimos, que fue un poco la moda de los últimos años, de 4 metros por persona, pues creo que van a volver. Y eso va a hacer que eso que estás comentando vayas compensando. Aún así, obviamente, la tendencia que el espacio neto, y más con el modelo económico en el que estamos, donde hay una situación económica apretada, vamos a decir, pues tiendes a reducir coste. Entonces es lógico que la tendencia sea más a reducir que no ampliar espacio, aunque las encuestas de estos trabajos del IES indican que sobre todo las grandes organizaciones no tienen idea de reducir espacio a corto plazo. Eso es. De hecho, una de las siguientes preguntas era, oye, pues ¿modelo Google o modelo ING? Claramente el 100% teletrabajo, que tampoco es un 100% teletrabajo, ¿no? Porque al final puedes ir a la oficina a unas horas determinadas, hay que conseguir separar la vida personal de la vida laboral, y estando en casa, pues eso es un issue que tenemos que saber manejar. Al final se va a implantar el modelo híbrido, que es un poco el resultado, en un 20, en un 30%, se reconfigurarán los espacios y se irá
a la oficina a hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Y otro tipo de interactuaciones. Al final las reuniones tendrán que durar 45 minutos, tendrán que tener un objetivo, incluso compañías pues eso, como Microsoft, como el propio Google, está limitando los horarios de los emails, los horarios de las reuniones, las duraciones, y todo esto seguimos haciendo camino, ¿no? Y por último, el porcentaje de penetración del teletrabajo, pues mayoritario entre un 30 y un 50%, ¿no? También entre el 10 y el 30% es la segunda opción más votada. Pues bueno, va a estar a caballo, ¿no? entre esos dos tipos de... El 30% sería 30-35. Sería lo razonable. La duda es lo que dice Natalia, cuánto va a tener de afectación ese teletrabajo, ese 30%, en la reducción de espacios o no, ¿no? Quizá el espacio vaya a ser diferente y se vaya compensando por lo que tú decías, ¿no? Por la distancia social y por la ocupación de los edificios. Y también, perdona, Poli, por lo que comentábamos a nivel de la tipología de los espacios. Esos espacios colaborativos, fenomenal, pero ocupan muchos metros cuadrados. No es lo mismo, quiero decir, ahora lo que vemos en el día a día de las empresas que vamos a ver, nosotros mismos, es que, claro, no es lo mismo hacer una conference, una call desde casa que hacerla en la oficina. Correcto. Entonces, todo eso va a ir consumiendo metros cuadrados. Y si quieres tener una reunión de departamento 2 veces a la semana de hora y media, vas a tener que habilitar unos espacios para ello. Y son muchos departamentos. Entonces... O sea, lo que no podemos hacer es ir a teletrabajar a la oficina, ¿no? Eso, no. Eso es lo que no se puede hacer, ¿no? Oye, pues nos hemos pasado, y bastante ampliamente, como siempre solemos hacer. Al final nos enrollamos con nuestra película porque nos gusta mucho, ¿no? Y nos gusta lo que hacemos. Nos gusta lo que hacemos. No nos va a dar tiempo a responder a preguntas. Todas las que nos habéis lanzado os las contestaremos directamente por correo, por la descortesía de no hacerlo online, disculparnos por ello. Y ya finalmente agradeceros a los 415 que os habéis conectado finalmente, pues al habernos dedicado vuestro tiempo. Animaros a que sigáis confiando en el mercado de oficinas, porque va a seguir estando ahí, no van a desaparecer las oficinas. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ir aprendiendo, pero desde luego seguiremos en la brecha y liderando el interés del real estate, seguro que en los próximos meses. Si me permites, simplemente un último cosita. Quiero lanzar un mucho ánimo a todas las personas que están afectadas por el tema COVID, sí, dentro del sector, competencia, sí, compañías, propietarios, que la verdad es que creo que es importante que sigamos teniendo cuidado, sí, que todavía queda, que vamos para adelante y nada más que eso. Pues mensaje lanzado, nos unimos, mucho ánimo a todos y gracias por estar con nosotros este rato. Nos vemos pronto.